Documental. Historia de Chile. 10 capítulos sobre el origen y evolución de Chile. Capítulo 1. Los primeros habitantes del territorio chileno. Tiene una historia que comenzó miles de años antes de la llegada de los europeos, mucho antes de que existieran ciudades, gobiernos o fronteras. Distintos pueblos originarios habitaban el territorio que hoy conocemos como Chile, desde el desierto más árido del mundo hasta los fríos paisajes australes. Grupos humanos desarrollaron culturas adaptadas a cada región. Los primeros habitantes llegaron hace más de 12.000 años cruzando desde el norte del continente americano. Algunos eran cazadores y recolectores nómadas. Otros comenzaron lentamente a desarrollar agricultura, pesca y formas de comercio. En el norte del territorio surgieron pueblos como los aymaras y atacameños, expertos en sobrevivir en zonas desérticas. Construyeron terrazas agrícolas, sistemas de riego y aldeas cerca de oasis. En la zona central vivían grupos agrícolas que cultivaban maíz, papas y porot. Capítulo 2. La llegada de los españoles y la conquista. En el siglo XVI, comenzó uno de los periodos más decisivos para la historia de Entity Country, Chile, República de Chile, en Sudamérica. La llegada de los españoles. Después del descubrimiento de América en 1492, el Imperio Español inició una gran expansión por el continente. La primera expedición española que llegó al territorio chileno fue encabezada por Diego de Almagro en 1536. Los españoles esperaban encontrar oro y riquezas similares a las del Perú. Pero el viaje fue extremadamente duro. El desierto, el frío de la cordillera y la resistencia indígena dificultaron la conquista. Años más tarde llegó Entity People, Pedro de Valdivia, conquistador español fundador de Santiago de Chile, quien inició la ocupación formal del territorio. En 1541, fundó la ciudad de Entity, City, Santiago, región metropolitana, Chile. La ciudad fue construida cerca del río Mapocho y se transformó rápidamente en el centro político de la colonia. Sin embargo, los pueblos originarios no aceptaron fácilmente la dominación española. Capítulo 4. El camino hacia la independencia. A comienzos del siglo XIX, el mundo estaba cambiando rápidamente. Las ideas de libertad, igualdad y soberanía se expandían por Europa y América. En ese contexto, comenzó el proceso de independencia de Entity Country, Chile, República de Chile en Sudamérica. La crisis del Imperio Español se agravó cuando Napoleón invadió España en 1808. Muchos territorios americanos comenzaron a organizar juntas de gobierno. En Chile, el 18 de septiembre de 1810, se formó la primera Junta Nacional de Gobierno. Este hecho es considerado el inicio del proceso independentista. Durante los primeros años, existieron divisiones entre quienes querían mantener la fidelidad al rey español y quienes buscaban la independencia total. Uno de los líderes más importantes fue Entity People, Bernardo O'Higgins, prócer de la independencia de Chile, hijo de un antiguo gobernador colonial. También destacó Entity People, José Miguel Carrera, militar y líder independentista chileno. El proceso no fue sencillo. Las tropas españolas intentaron recuperar. Capítulo 6. La Guerra del Pacífico y la expansión territorial. Uno de los conflictos más importantes en la historia de Entity Country, Chile, República de Chile en Sudamérica, fue la Entity Historical Event, Guerra del Pacífico, conflicto sudamericano entre 1879 y 1884. La guerra enfrentó a Chile contra Perú y Bolivia. El conflicto comenzó por disputas territoriales y económicas relacionadas con las riquezas minerales del desierto de Atacama. En aquella época, el salitre era un recurso muy valioso para la economía mundial. Grandes empresas explotaban los depósitos minerales del norte. Las tensiones crecieron cuando Bolivia intentó aumentar impuestos a compañías chilenas. Chile respondió ocupando Antofagasta en 1879. La guerra se desarrolló tanto en el mar como en tierra. Uno de los héroes más recordados es Entity People, Arturo Prat, marino chileno, héroe de la Guerra del Pacífico, quien murió durante el combate naval de Iquique. Las fuerzas chilenas lograron importantes victorias militares. Finalmente, Chile obtuvo el control de territorios ricos en miner. Capítulo 8. La dictadura militar y el retorno a la democracia. La dictadura militar encabezada por Entity Politician
Augusto Pinochet, gobernante militar chileno. Gobernó Entity Country, Chile, República de Chile en Sudamérica. Entre 1973 y 1990, durante ese periodo se suspendió el Congreso, se prohibieron partidos políticos, y miles de personas fueron perseguidas, encarceladas o desaparecidas. Organismos internacionales denunciaron violaciones a los derechos humanos. Al mismo tiempo, el régimen impulsó importantes cambios económicos inspirados en políticas de libre mercado. Se privatizaron empresas estatales y se redujo la intervención del Estado en la economía. Aunque la economía creció en algunos periodos, también aumentó la desigualdad social. Durante la década de 1980, crecieron las protestas contra la dictadura. Diversos sectores exigían el retorno de la democracia. En 1988 se realizó un plebiscito nacional para decidir si Pinochet continuaría en el poder. La opción no ganó la votación y abrió el camino hacia elecciones democráticas. En 1990 asumió el PR. Capítulo 8. La dictadura militar y el retorno a la democracia. La dictadura militar encabezada por Entity Politician, Augusto Pinochet, gobernante militar chileno, gobernó Entity Country, Chile, República de Chile en Sudamérica. Entre 1973 y 1990, durante ese periodo se suspendió el Congreso, se prohibieron partidos políticos, y miles de personas fueron perseguidas, encarceladas o desaparecidas. Organismos internacionales denunciaron violaciones a los derechos humanos. Al mismo tiempo, el régimen impulsó importantes cambios económicos inspirados en políticas de libre mercado. Se privatizaron empresas estatales y se redujo la intervención del Estado en la economía. Aunque la economía creció en algunos periodos, también aumentó la desigualdad social. Durante la década de 1980, crecieron las protestas contra la dictadura. Diversos sectores exigían el retorno de la democracia. En 1988 se realizó un plebiscito nacional para decidir si Pinochet continuaría en el poder. La opción no ganó la votación y abrió el camino hacia elecciones democráticas. En 1990 asumió el PR. Capítulo 9. Chile moderno y los desafíos sociales. Desde el retorno a la democracia, Entity Country, Chile, República de Chile en Sudamérica, experimentó un importante crecimiento económico. El país se convirtió en una de las economías más estables de América Latina. La minería del cobre siguió siendo fundamental para el desarrollo nacional. Santiago creció rápidamente, y se modernizaron carreteras, aeropuertos y sistemas de transporte. Chile también fortaleció relaciones comerciales con países de todo el mundo. Sin embargo, persistieron importantes desigualdades sociales. Muchos ciudadanos comenzaron a cuestionar el costo de la educación, la salud y las pensiones. En 2019 se produjo un gran estallido social. Millones de personas participaron en manifestaciones para exigir mayor igualdad y reformas profundas. Las protestas llevaron al inicio de un proceso para redactar una nueva constitución. El debate reflejó las tensiones existentes entre tradición, cambio social y desarrollo económico. A pesar de los desafíos, Chile continúa siendo un país con fuerte participación. Capítulo 10. La identidad chilena y el futuro. La historia de Entity Country, Chile, República de Chile en Sudamérica. Es una historia de resistencia, transformación y diversidad. Desde los pueblos originarios hasta la actualidad, millones de personas han contribuido a formar la identidad chilena. La geografía del país también ha influido profundamente en su cultura. El desierto de Atacama, la cordillera de los Andes, los lagos del sur y la Patagonia forman parte del imaginario nacional. La música, la poesía y la literatura chilena han alcanzado reconocimiento mundial. Figuras como Entity People, Pablo Neruda, poeta chileno Premio Nobel de Literatura, y Entity People, Gabriela Mistral, poeta chilena Premio Nobel de Literatura, representan el aporte cultural del país al mundo. Las tradiciones populares, las fiestas campesinas y la cultura mapuche siguen siendo elementos fundamentales de la identidad nacional. Chile también enfrenta desafíos relacionados con el cambio climático, la desigualdad y el desarrollo sostenible. El futuro del país dependerá de su